Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy aquí, su anfitriona, lista para traerles toda la información superíndice 3N que andan buscando. Y vaya que hoy tenemos un tema jugosísimo diru a yo. Prepu, rense un cafecito, relujense y pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos porque vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que nos robu superíndice 3 el corazu superíndice 3N y nos deju superíndice 3 con mu. Preguntas que respuestas. Hoy vamos a desentrar más menos a ese gran sacrificio, que según los rumores, Can Yaman hizo por Demet Özdemir. ¿De qué copyright estamos hablando exactamente? ¿Fue una decisión superíndice 3N profesional? ¿Una renuncia personal? ¿O simplemente un malentendido inflado por la prensa? Vamos a explorar todas las teorías, a analizar las pistas y a escuchar lo que han dicho los protagonistas sobre este misterioso episodio. Asu que si eres fan de Can Yaman, si te encanta Demet Özdemir o si simplemente te gusta el drama, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal. Te que me estuviese viendo ahora mismo. Dale clic al botoncito rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Además, si te gusta este vídeo, du copyright jale un like para que sepamos que te gusta este tipo de contenido. Ahora empecemos. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era innegable. Desde el primer momento en que los vimos juntos en la pantalla, la chispa saltu superíndice 3. Erkenci Kwai, o pu Jaro son más menos ador, fue un fenu superíndice 3 meno mundial, catapultándolos a la fama internacional. Todos quedamos cautivados por la historia de amor de Can y Sanem, y la realidad y la ficción superíndice 3N se mezclaron de tal manera que muchos creímos que su romance traspasaba la pantalla. Los rumores de un noviazgo en la vida real eran constantes, alimentados por sus miradas CU superíndice 3 cómplices, sus gestos cariú más menos osos y las constantes apariciones juntos fuera del set. Esos tiempos. ¿Recuerdan cuando los paparazzi los captaron en ese restaurante en Bodrum? La prensa enloqueció superíndice 3. Todo el mundo quería saber si realmente estaban juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la historia tuvo un giro inesperado. Después copyright S de lu con diéresis copyright sito arrollador de Erkenci Kwai, las cosas comenzaron a enfriarse. Los rumores de una ruptura empezaron a circular con la misma intensidad con la que antes se hablaba de su romance. Y fue entonces cuando surgió superíndice 3 la pregunta, ¿Q copyright pa su superíndice 3? Q copyright ocurrió superíndice 3 de true, SDCU maras que llevó superíndice 3 al fin de esta relación superíndice 3N, ya sea real o ficticia. Las teorías eran infinitas. Algunos de que la presión superíndice 3N medio tica fue demasiado. Otros que hubo terceras personas involucradas. Incluso se habló superíndice 3 de problemas familiares. El drama, mi gente, el drama. Aquí es donde entra en juego la idea del gran sacrificio de Can Yaman por Demet Özdemir. Según algunas fuentes, Can, consciente de la creciente fama de Demet y de su potencial para convertirse en una estrella internacional, ha tomado la decisión superíndice 3N de dar un paso a true S por Q copyright. Para permitirle a Demet brillar con luz propia, sin que su figura, ya consolidada, la eclipsara. Se dice que Can, que ya era un actor reconocido en Turquía, priorizó superíndice 3 la carrera de Demet, sabiendo que su talento y carisma la llevarían lejos. Imagínense, mi gente, la generosidad de Can. Un verdadero caballero. Este sacrificio se habrá manifestado de varias maneras. Por un lado, Can habrá evitado participar en proyectos que pudieran competir directamente con los de Demet. Eligiendo papeles que no pusieran en riesgo la imagen de pareja, que habían construido juntos, pero que tampoco la encasillaran. Por otro lado, se dice que Can habrá aconsejado y apoyado a Demet en sus decisiones profesionales, ayudándola a elegir proyectos que le permitieran crecer como actriz y mostrar su versatilidad. Dicen las malas lenguas que Can rechazó superíndice 3 un papel protagu superíndice 3 Nico en una serie de Netflix porque sabía que Demet estaba negociando un contrato con otra plataforma de streaming. Un verdadero acto de altruismo. Pero ¿Q copyright tan cierto es todo esto? La verdad es que no hay una confirmación superíndice 3N oficial de parte de ninguno de los dos.
Tanto Kan como Demet han sido muy reservados sobre su relación superíndice 3N, prefiriendo mantener su vida personal alejada de los focos. Sin embargo, algunos allegados a la pareja han insinuado que existió superíndice 3 cierto grado de sacrificio por parte de Kan, aunque no necesariamente en los copyright términos que se han especulado. Un amigo cercano a Kan que prefiere mantenerse en el anonimato, me contó superíndice 3 que Kan siempre admiro superíndice 3 el talento de Demet y que quiero a verla triunfar. Él sentúa que ella tenua algo especial y que mereco a todo el condieresis copyright sito del mundo, me dijo. Copyright lindo, ¿verdad? Otra teoría que ha circulado es que Kan, consciente de la presión superíndice 3 en medio tica y de las expectativas del público, habrá decidido poner fin a la relación superíndice 3N para evitar que se convirtiera en un circo. Se dice que Kan, que siempre ha valorado su privacidad, se sintió superíndice 3 abrumado por la atención superíndice 3N constante de los paparazzi y por los rumores infundados que circulaban en la prensa. En este sentido, el sacrificio habrá sido renunciar a la relación superíndice 3N para proteger su salud mental y la de Demet. Recordemos que la prensa turca puede ser bastante intensa, mi gente. Son como detectives. No se les escapa nada. Y la presión superíndice 3N constante puede ser muy difícil de manejar. Además de eso, no podemos olvidar que ambos tenían ambiciones profesionales muy grandes. Kan quiere expandir su carrera internacionalmente y Demet también copyright tenía metas claras en la industria del entretenimiento turco. Es posible que en un punto sus caminos simplemente se hayan separado, y que el sacrificio haya sido aceptar que sus objetivos profesionales eran diferentes y que deban seguir adelante por separado. A veces, mi gente, el amor no es suficiente. Hay que seguir nuestros sueños más menos os. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son solo especulaciones y rumores. No hay evidencia su superíndice 3 lida que confirme la existencia de un gran sacrificio por parte de Kan Yaman. Lo que es cierto es que ambos son talentosos, exitosos y han logrado construir una carrera su superíndice 3 lida en la industria del espectáculo. Quizú vese simplemente su relación superíndice 3N siguió superíndice 3 su curso natural, como tantas otras, y no hay necesidad de buscar explicaciones muy complejas. Pero, ¿du superíndice 3 de quedará el chisme, mi gente? ¿Du superíndice 3 de quedará el drama? No podemos dejar que la verdad nos arruine una buena historia. Lo que podemos afirmar es que tanto Kan como Demet han seguido adelante con sus vidas. Kan ha protagonizado diversas series y películas, consolidando su carrera a nivel internacional. Lo vimos en Viola come il mare, una serie italiana que tuvo mucho condieresis copyright sito, y también copyright N ha incursionado en el mundo del cine. Kan no para, mi gente. Es un hombre de negocios, un actor talentoso y un icono de la moda. Demet también copyright N ha continuado cosechando condieresis copyright sitos, protagonizando series de televisión superíndice 3N y películas que la han convertido en una de las actrices queridas de Turquía. Su participación superíndice 3N en Dodu un Kaderendir y Hashtag Tikleri la consolidaron como una actriz versátil y talentosa. Demet es una reina, mi gente. Una diosa de la pantalla. Además de ese, ambos han encontrado el amor en otras personas. Kan se casó superíndice 3 con Diletta Leotta, una periodista deportiva italiana, y aunque su matrimonio no duró superíndice 3, parece estar felizmente en pareja nuevamente. Demet también copyright N contrajo matrimonio con Oğuzhan Koç, un cantante turco, y aunque también copyright en ese divorcio superíndice 3, se ve radiante y enfocada en su carrera. Esto demuestra que a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos han logrado construir una vida plena y satisfactoria. El amor siempre encuentra su camino, mi gente. A veces no es el camino que esperamos, pero siempre llega. Pero, volviendo al tema del gran sacrificio, ¿podemos realmente descartar la posibilidad de que haya existido? Yo creo que no. En el mundo del espectáculo, las decisiones se toman por muchas razones, y a veces el amor y la amistad pueden influir en esas decisiones. Quizú ese Kan, en un acto de generosidad y admiración superíndice 3N por Demet, decidió superíndice 3 dar un paso a Truth ese para que ella pudiera brillar. Quizú ese fue una decisión superíndice 3N mutua, un acuerdo tucito entre dos personas que se respetaban y se querían. O quizú ese simplemente todo fue una coincidencia, una serie de eventos fortuitos que llevaron a que sus caminos se separaran.
Lo que es cierto es que la historia de Can Yaman y de Mehmet Demir sigue fascinando a sus fans. Su química en la pantalla fue innegable, y muchos aún su más menos han con verlos juntos de nuevo. ¿Será posible una reconciliación superíndice 3N? ¿Volveremos a verlos trabajar juntos? Solo el tiempo lo dirá, mi gente. Pero mientras tanto podemos seguir más menos ando. En resumen, la historia del gran sacrificio de Can Yaman por Mehmet Demir es un misterio que probablemente nunca se resolverá por completo. Si existió superíndice 3 o no, si fue una decisión superíndice 3N consciente o una consecuencia de las circunstancias, es algo que solo ellos saben. Lo importante es que ambos han seguido adelante, han logrado el con diéresis copyright sito profesional y han encontrado la felicidad personal. Y eso es lo que realmente importa. La vida sigue, mi gente. Hay que seguir adelante sin importar lo que pase. Y bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta pequeña más menos a investigación superíndice 3N sobre el supuesto gran sacrificio de Can Yaman por Mehmet Demir. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son rumores y especulaciones, asu que tu superíndice 3 menlo con pinzas. Lo importante es que ambos son grandes profesionales y han logrado construir una carrera su superíndice 3 lida en la industria del espectáculo. Y que al final del día, lo que importa es su felicidad. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y ahora quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman hizo un sacrificio por Mehmet Demir? ¿O simplemente sus caminos se separaron? Quiero leer sus opiniones. Du copyright gemme sus teorías. Compartan sus experiencias. Quiero saber todo. Y por último pero no menos importante quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, mi gente, que la vida es un culebro superíndice 3N turco. Siempre hay drama, siempre hay romance y siempre hay secretos. Asu que man tu copyright nanse sintonizados. Besos.